Hola, ¿qué tal? Con todo el gusto de volver a llevar y ser parte de este encuentro de Enlace Mexamérica, con este espacio tan querido por nosotros de los mexicanos residiendo en Europa. Y Enlace Mexamérica siempre convocándonos y permitiéndonos platicar y hablar de lo que ocurre en la esfera mundial con respecto a la situación en Europa. Y por eso hoy me siento muy feliz, muy orgullosa de poderle decir a los mexicanos de Estados Unidos que hubo una visita muy importante en estos últimos días. La llegada de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda verdadera de Francia. Con él llega un libro muy interesante en el cual se están siempre argumentando políticas públicas, posicionamientos, prioridades que la izquierda mundial debe de defender, debe de seguir impulsando. Yo hoy me encuentro en un muy lejano municipio de Patambán, en Michoacán. No tengo mi computadora, tengo mi acordeón. Casi hace tiempo que no tenía esta maravillosa herramienta que es la de poder escribir. Entonces, pues vamos a tratar de hacer un resumen muy concreto de esta visita de Jean-Luc Mélenchon y sobre todo su postura en dos términos, sobre todo y principalmente, que antes de llegar a Estados Unidos, él pasó por Quebec, por la provincia de Quebec, y dio algunas charlas con medios de comunicación en Quebec, capital, y después se fue a algunas universidades en donde hubo un lleno total de la gente aplaudiéndolo, escuchando todo lo que él tenía que decir. Y el otro punto fue que después de pasar a Nueva York y a algunos lugares de Estados Unidos, también se reunió con la militancia de izquierda de México. Estuvo ahí nuestra senadora Karina, estuvo también el secretario de Mexicanos en el Exterior, Alejandro Robles, y pues Jean-Luc hizo un posicionamiento muy interesante que, claro que desde Enlace Mexamérica estuvimos fomentando y haciendo llegar a muchas personas. Y es eso que dijo Jean-Luc para dedicar la reunión con los mexicanos, la paz. Y dedicó ese encuentro a Palestina. A mí me pareció muy interesante esa postura ante un pueblo que es el pueblo de México, en donde Jean-Luc invita a no olvidar que lo más importante es preservar la paz. Bueno, pues así ocurrió. Los primeros encuentros de nuestro líder de izquierda, fundador el 10 de febrero del 2016 del partido de izquierda La France Insoumise, un partido que ha sido casi el que ha dictado la agenda de las políticas públicas a favor de las grandes mayorías, a favor de evitar esa islamofobia que tiene la extrema derecha, que tiene secuestrada la mentalidad de las personas, invadiendo y responsabilizando a los pueblos islámicos de los responsables del desempleo, de la falta de habitación, de la falta de incluso lugares en las escuelas públicas y de tantas cosas que le dicen a la gente que no tienen nada que ver con la presencia de los pueblos en Francia, sino que es consecuencia de un capitalismo rastrero, injusto, inequitativo, cruel y que deshumaniza a las personas. Entonces, Jean-Luc se acerca a Quebec Solidaire, que es una de las primeras reuniones que él tiene con los diferentes pensadores de izquierda, y hace un pronunciamiento con respecto a la intención que ha tenido Trump de incluir a Canadá como uno de sus estados. Jean-Luc solamente fue a decirle al pueblo de Canadá
que muchos franceses y por supuesto que también muchos de nosotros mexicanos estamos con el pueblo de Quebec y los vamos a ayudar. Yo les dijo que aunque sea con piedras y con palos, van a defender, van a ayudar a defender al pueblo de Canadá porque él se pronuncia a favor de defender su soberanía y que no es no en inglés, en francés, en español. El pueblo de Canadá no será una colonia más o un estado más de Estados Unidos. Y Jean-Luc solamente fue a decir eso. Hubo algunos cuestionamientos de los medios de comunicación que le han hecho la pregunta incómoda que a mí me pareció, en donde le dicen, bueno, ¿usted cree que sin usted y sin su protagonismo la izquierda iría mejor? Y Jean-Luc les dijo, pero ¿cómo es que creen que sin mí, sin él, como el hombre que encabeza este movimiento, la izquierda va a ir mejor? Si toda la gente reconoce en Jean-Luc como al portavoz, al fundador de un movimiento de izquierda, al que más se ha posicionado en contra de la guerra, en contra del genocidio en Palestina. Él obviamente que no está a favor de la situación que está viviéndose en Ucrania. Sin embargo, siempre se ha posicionado para mantener un discurso pacificador. Entonces, no, la izquierda de Francia quiere que sea Jean-Luc el que encabeza este movimiento de reflexión, este movimiento de hacer un llamado a hacer educación popular en todo el mundo francófono. Jean-Luc Mélenchon llegó a Canadá, a Quebec, a decir que la francofonía no era de Francia. La francofonía y el idioma francés le pertenece a las personas que hablan francés, no necesariamente es de los franceses. Y que, como todos lo sabemos, el país en donde más se habla francés es la República de Congo, con más de 100,000 personas que hablan este idioma. Por lo tanto, Jean-Luc hizo una invitación a todos esos pueblos francófonos a compartir una manera de pensamiento. Si tú hablas francés es porque además defiendes un lenguaje que es el francés de la paz, de la solidaridad, de la justicia social, de la ecología y de la grandeza de los pueblos en su particularidad de cada uno. Entonces a mí me pareció que en resumen esto fue lo que más impactó a todos las personas que acompañaron en estas diferentes etapas de la visita de Jean-Luc Mélenchon en Canadá. Luego hizo una visita a una universidad, estuvo presentando su libro frente a auditorios llenos, en donde él habla de cosas muy importantes como responsabilizar a los ciudadanos de América del Norte, particularmente de Estados Unidos, del avance de una derecha totalmente radical, una ultraderecha peligrosísima, y responsabiliza a todos porque argumenta que no hay una izquierda que haga un contrapeso de nivel ante la gran manipulación de los medios de comunicación. Y a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante un momento en el que Jean-Luc Mélenchon acusa la primera acción del capitalismo que hizo Trump al llegar, que fue salirse de los acuerdos de París. Para nuestro auditorio, que quizá con tanta confusión ya no sabemos de qué van los acuerdos de París, es un acuerdo en el que se firmó una realidad que es que el cambio climático es consecuencia del extractivismo, de la manera de obtener recursos naturales de manera arbitraria y en manos de pocas empresas, y que toda esta
este cúmulo de productivismo, de consumismo al que nos orilla este sistema capitalista, todo esto genera un cambio climático. Entonces, los países se ponen de acuerdo en el 2015 para mostrar que ya no es posible seguir produciendo con la irresponsabilidad con la que se está llevando este sistema económico. ¿Y qué hizo Trump al llegar? Salirse de los acuerdos de París. Y eso es una de las grandes líneas, estrategias que tiene Donald Trump. Imponer y negar una realidad. Entonces, Jean-Luc lo acusa de negacionista climático, que es una realidad. Él está negando algo fundamental, que es el bien común, el bien de todos, que es nuestro ecosistema, que nos pertenece a todos. Y Trump, al salirse de los acuerdos de París, está negando una realidad y está haciendo abstracción del daño que genera este sistema capitalista. Igualmente, Jean-Luc Mélenchon habló de otro punto muy importante, que es el hecho de que uno de los fundamentos más importantes de la Carta de los Derechos Humanos es ponernos a todos con iguales derechos al momento de nacer. Y Trump está quitando el derecho de suelo. Él ya no quiere darle la nacionalidad americana a los seres humanos que sin pedir nada, sin pedir llegar al mundo como llegamos todos, sin pedirlo, les toca nacer en Estados Unidos y Trump no quiere reconocerlos como ciudadanos. Y eso es atentar en contra de uno de los derechos fundamentales de la humanidad, que es el de la igualdad. Para él, tu nacimiento en su territorio, si no eres de sangre, te hace una persona diferente, con ningún derecho al nacer, ni siquiera el de reconocerte como ciudadano de la tierra en donde tú naciste sin haberlo pedido. Ese es un atentado en contra de los derechos humanos de todas las personas que nacen y que no se les reconoce ningún derecho ciudadano. Entonces, a grandes rasgos, y ya para no extenderme más, quiero cerrar informándole a nuestro auditorio, a la gente que nos está escuchando, que un mensaje importantísimo que fue a dar Jean-Luc Mélenchon al norte de este enorme y glorioso continente que es el de América, él llegó al norte a decir que las izquierdas y la izquierda debe asumirse como tal. La izquierda es social, la izquierda es de carácter colectivo, la izquierda busca el bien común generalizado y que no debemos de permitir que Elon Musk y todos ellos se apropien de los bienes comunes como es el espacio, como es los planetas, como es el fondo de los mares, que solamente la gente que tiene capital puede extraer recursos de ese tipo de lugares o expandir sus satélites a lo que nos pertenece a todos. Y pues fueron muchísimas cosas, horas y horas de discursos, de posturas, de enérgica llamada de atención a la gente a luchar desde su intelecto y no permitir el avance de la xenofobia, del racismo, que no permitamos el avance de la exclusión y que en frente de un pueblo unido mexicano tuvo una reunión y ahí dedicó ese espacio a Palestina. Yo me siento muy congratulada de ser parte del equipo, obviamente desde Francia, de la France Insoumise, de haber caminado con Jean-Luc Mélenchon por muchas calles de París con la bandera de Palestina, en contra de la violencia policíaca, en contra de la islamofobia y de todas las diferentes divisiones que se están llevando a cabo en Europa. Así que me da mucho gusto. Para acabar, yo quiero dedicar nuestro encuentro al pueblo palestino.
gusto poder compartir con ustedes, que de lo posible sigan a Jean-Luc Mélenchon, tratemos de traducirlo. Yo me voy a comprometer con este auditorio de hacer algunas traducciones de esos grandes y poderosos discursos que vino este líder francés a dar a América del Norte. Muchas gracias por habernos escuchado y seguiremos aquí dando a conocer todo lo que nos compete a nosotros como mexicanos en Europa. El acudir de Jean-Luc Mélenchon con el secretario de Morena, de Mexicanos en el Exterior, fue un momento muy, muy interesante, muy íntimo. La gente que estuvo allí tuvo muy, muy buen recibimiento y unos grandes pensamientos de Jean-Luc, y por supuesto, él pide la paz en el mundo. Enlace Mexamérica y con algunos integrantes luchamos por esa paz, y desde aquí les agradezco a todos que sigamos con esa postura. No al armamentismo, no al capitalismo que nos obliga a dividirnos y a separarnos entre quienes tienen para pagar armas y entre los que piden y exigen justicia social. Muchísimas gracias.